hacer ahora, que yo creo que es lo más rápido, dar la bienvenida a las personas que están en sala y además los que nos están viendo por Facebook Live. Yo soy la profesora Ana Martínez, voy a ser la moderadora del panel, pero antes de presentar a las panelistas, dejo al decano Julio Fontana para un breve saludo. Y dame su vista, Julio. Julio termina el saludo y empieza. Dale. Tómale. Esta es la otra referencia. No, con uno era suficiente. Buenos días a todos, a todas, a todes. Muchas gracias por estar con nosotros y con nosotras en esta mañana, ya casi tarde. Le damos la bienvenida a la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, a los que están con nosotros en el teatro y a aquellos también que nos están viendo vía Facebook Live. Antes de comenzar, voy a dejar por aquí al decano de nuestra facultad, Julio Fontanet, con unas palabras de bienvenida. Buenos días a todos y a todas, bienvenidos, particularmente a aquellos y aquellas que nos están viendo a través de las redes. Bienvenidos al cuarto foro que estamos realizando en esta comunidad universitaria sobre el verano del 2019, que le comentaba a la profesora Esther Vicente que yo pensé que había terminado, pero en vista de lo que pasó anoche o lo que no pasó anoche, quizás el verano todavía sigue vigilante, sigue muy atento a las cosas que han sido unos reclamos consistentes durante este periodo de tiempo y que el Estado, el gobierno, debe atender. Así es que aquí estamos en este foro, cuya génesis es muy interesante y brevemente comparto con ustedes. Ustedes saben que han sido unas semanas muy extraordinarias en el país, pero sobre todo nos parece que hay que reconocer que muchas personas que fueron protagonistas de estos procesos, de estos cambios que se pudieron producir, fueron mujeres. Y nos parecía que era imperativo un foro donde discutiéramos desde la perspectiva de las mujeres los hechos acontecidos durante el verano del 2019. Y por eso estamos haciendo este foro. A mí me parece que este foro también debe enviar un mensaje de que tanto en las universidades como en otras estructuras y organismos, no podemos discutir un tema importante o no importante sin la óptica o la perspectiva de género. Y un poco lo que queremos promover, y yo espero que sea ya una especie de política nuestra de esta facultad, de que no puede haber un foro de 3 o más personas sin que haya una mujer que sea ponente. Y no meramente moderadora, sino ponente, porque nos parece que para que el tema se discuta dentro de consideraciones de actualidad, de la pertinencia que es necesaria discutir las cosas, esa perspectiva de género siempre va a ser importante. Y yo les garantizo a ustedes que por lo menos en esta facultad vamos a promover de que las cosas se hagan de esa manera, o con la esperanza de que esto también sea incorporado en otros foros, tanto universitarios como no universitarios. Así que, sin más nada que agregar, Anet, ¿dónde estás? Pues, bienvenidos nuevamente y que disfruten el foro. Voy a estar acá más cerquita porque este foro, como bien comentó Julio, es el cuarto en una serie sobre los temas de las protestas del verano del 2019. Y sin embargo, es el cuarto, pero es el primero que es completo de mujeres. Eso claramente no es una coincidencia.
un poco habla, ¿verdad?, de la situación en la que nos encontramos las mujeres, tanto en los espacios privados como también en las discusiones públicas. Con esto no queremos decir que las mujeres no han participado. Claramente, todo lo contrario. Las mujeres han sido las voceras principales en los movimientos que han sido catalíticos para las protestas del verano y también en las discusiones más importantes, tanto de política pública como de todos los temas sobre violencia contra las mujeres. Así que hay que celebrar, ¿verdad?, que nos hemos dado cuenta la necesidad de tener más foros donde estén formados por mujeres. Yo soy Anet Martínez, soy profesora adjunta de esta facultad y tal vez empezando quisiera decir que a pesar de que sí celebramos que tenemos un foro por mujeres para hablar de la perspectiva de las mujeres, nuestra composición hoy claramente no es representativa de todos los grupos de mujeres, ¿verdad?, que se ven afectados o que han sido protagonistas de las discusiones y de las protestas. Así que teniendo eso como una salvaguarda, sí nos hemos dado la tarea de hacer un foro con miembros mujeres de esta facultad o que de alguna manera están relacionadas al trabajo de nuestra facultad. Y nuestro panel está compuesto por la doctora Esther Vicente, catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y quien también es miembro fundadora de Intermujeres. Además está con nosotros la doctora Ana Irma Rivera Lacén, profesora adjunta también de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y expresidenta, debo decir, ¿verdad?, de nuestro Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Está con nosotros Verónica Banucci. Ella es estudiante de tercer año de esta facultad y también tiene o produce un podcast que se llama Pesos y Contrapesos. Está con nosotras, Rigel Lugo. Ella es directora de Administración y Desarrollo del Centro de Periodismo Investigativo y más tarde se une a nosotros la profesora Glenda Labadí, quien es catedrática de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Y bueno, para comenzar, porque queremos señalar que este no es un foro usual, la idea que tenemos de cómo va a transcurrir es que esta sea una conversación. Y en algún momento queremos también tener esa conversación con los miembros y las miembros del público. Así que tenemos unos cuantos temas, algunas preguntas, pero la idea es que entre nosotras tengamos una conversación. Primero, ¿qué tal si hablábamos de cuáles son los factores principales, ¿verdad?, desde la perspectiva de las mujeres, ¿no?, que sirvieron como de catalizadores o dieron paso a que en Puerto Rico se diera una protesta masiva, múltiple, ¿verdad?, de muchos días, de más de 2 semanas, del impacto que tuvo las protestas de este verano. Y eso tomando en cuenta que en Puerto Rico tenemos un historial, una historia de protestas y de luchas. O sea, no es que esto sea una cosa nueva, pero sí sabemos que hubo diferencias en la manera en que se dieron las protestas durante este verano y en el impacto que tuvieron. Así que hablemos un poquito de esos factores que sirvieron como catalizadores y de la manera en que se dieron esas protestas. ¿Qué nos dice de Puerto Rico y qué nos dice de sus principales protagonistas? Quien quiera comenzar. Buenos días a todos y todas, Verónica Banucci. Y mientras me preparaba un poco para este foro, hice un análisis cronológico de los sucesos que fueron catalizador en estas protestas. Y esa semana tuvimos primeramente los cargos de imputados a la exsecretaria de Educación, Julia Keller. Después de eso, tuvimos que salió a relucir que el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, en un chat entre sus amigos, había llamado puta a una mujer simplemente por ser de la oposición. Que luego, esta persona, en la primera conferencia de prensa
que da al país, no fue quien de expresamente pedirle perdón a esta mujer. En ningún momento Ricardo Rosselló tan siquiera mencionó el nombre de Viverito. Y para mí fue como ocurre constantemente cuando asesinan a una mujer por violencia de género, que en los periódicos no ponen su nombre, es un número más en la portada, y pues, en fin, simplemente su actitud fue de invisibilizar a esa mujer en lugar de pedir una genuina disculpa. Así que yo creo que, por lo menos mi sentir, cuando yo estaba viendo ese mensaje del gobernador a través del Facebook Live, fue de indignación total. El primer día, cuando ocurre lo de Julia Kelleher, sí hubo una protesta en Viejo San Juan, quizás no fue tan concurrida, pero luego cuando vemos las expresiones de esta persona, vemos cómo la multitud se sigue agregando a las protestas, porque precisamente estamos dándonos cuenta de que no podemos continuar permitiendo este trato hacia la mujer, y mucho menos del primer mandatario de nuestro país. Sí, el contenido del chat, sin duda alguna, pues fue sumamente impactante y catalizó, ¿verdad? Una movilización que ya se venía dando. Pero el contenido no se da en el vacío, es cierto. Me gustaría un poquito abundar sobre eso. No se da en el vacío, pero sin duda, yo creo que lo que ocurrió en el verano aquí fue la sumatoria de una gran indignación latente que había en la gente, que hizo catarsis. De momento la gente explotó el chat. Lo que hizo fue poner sobre la mesa y en vista de todo el mundo lo que la gente sabía y sentía en términos de la indignación, que el gobierno se burlaba de la gente, como decía el mismo chat, se burlaba hasta de su propia gente. Pero no solamente ahí, la gente encontró y las contestaciones de por qué sus muertos, estaba la situación de todos los muertos. Encontró las contestaciones de por qué en términos de la violencia contra las mujeres no se estaba haciendo nada. Encontró las contestaciones por qué todo ese montón de legislación que se estaba tratando de pasar en contra de la comunidad LGBTI. Encontró un montón de epítetos racistas y sobre todo toda la cuestión clasista que reflejaba los gobernantes, en este caso Ricardo Rosselló y sus amigos. Ese boys club o ese club de muchachos y de jóvenes, de hombres que estaban chateando, que yo me pregunto cuándo era que tenían el tiempo de supervisar la cantidad de sombreros de agencias que cada uno tenía, porque estaban todo el tiempo chateando. Así que yo creo que ahí, aparte del robo del dinero público, porque estaban usando tiempo del pueblo de Puerto Rico pagado para eso, realmente, pues ahora la contestación está sobre la mesa, precisamente, hay un desastre. Había un desastre, hay un desastre. Yo creo que todo eso se sumó. Se sumó en la indignación, la gente encontró una razón. En el caso de los temas que acabo de decir, tema de mujeres, LGBTI, raza, pues hay un montón de años de lucha tratando, haciendo y hablando sobre la necesidad de trabajar esos temas en el pueblo de Puerto Rico y mucha gente trabajándolo por muchos años. Así es que eso se vio reflejado ahí, esos son años de lucha que tuvieron un reflejo en lo que vimos. A mí personalmente me parecía un gran avance en ver y constatar que hay una conciencia, por lo menos ha resonado todos esos trabajos en el pueblo de Puerto Rico, cuando uno oía a la gente gritando como consigna, como parte de las consignas principales, no a la misoginia, como yo decía, es una palabra que hasta difícil de pronunciar es, pero ya es común en el pueblo de Puerto Rico hablar de la misoginia, no a la homofobia. Estas eran de las consignas principales, consignas antirracistas, quizás menos, que a mí me gustaría haber visto más, aunque eso lo podríamos conversar porque hay un componente total transversal con la cuestión de racismo en todas las denuncias, pero eso estaba allí. Las consignas en contra de la Junta, que finalmente la gente aterrizara, que toda la precariedad y todos los planes en contra de la gente, de todos los planes para quitar pensiones, para no reconocer las necesidades, todo eso estaba en las protestas, porque estaba en lo que la gente le estaba reclamando al gobierno, que se sintetizaba, por decirlo así, en el reclamo de que él renunciara. Sí, buenas tardes.
Me uno a lo que acaban de comentar las compañeras. A mí me impresionó muchísimo el que la comunidad puertorriqueña adoptara, como ha dicho Ana, muchos de los reclamos que llevábamos tiempo planteando desde la academia, en escritos, en conferencias, en artículos de revista jurídica, en columnas en los periódicos, y a veces nos preguntábamos, ¿pero qué pasa que el pueblo está tan callado, que no reacciona? Amistades de fuera de Puerto Rico nos preguntaban, ¿pero qué está haciendo el país ante la Junta de Control Fiscal, ante todos estos abusos? Y pues tratábamos de explicar que en las comunicaciones en masa se diluía lo que estaban haciendo, ¿verdad? Siempre lo presentaban de una manera utilizando lenguaje que creaba confusión entre la comunidad. Entonces, para mí, el ver cómo el pueblo adoptó, entendió, se enfureció ante lo que habíamos estado denunciando desde distintas perspectivas, distintos grupos, distintos compañeros y compañeras, me pareció sumamente potente. Cercano a la renuncia de Rosselló, tuve que viajar a una conferencia regional y las compañeras y los compañeros del Caribe y de América Latina preguntaban cómo lo lograron y estaban muy conscientes de que había sido una gesta de este pueblo. Entonces, una gesta importante. Y una cosa que se destacó fue el tema de género, que lo ven quienes observan desde afuera y nosotras también desde acá, y una compañera me decía, es la primera vez que veo un movimiento político tan potente en el que el eje o uno de los ejes principales es el tema del género. El género sobre el tema de la violencia contra las mujeres y la comunidad LGBTIQ. Así es que ese es un aspecto que creo que es sumamente importante y no pasó por casualidad. Llevamos décadas haciendo trabajo desde múltiples sectores, desde múltiples espacios, las mujeres protestando en la calle, a veces solas, a veces pocas, a veces más, por décadas. Y las organizaciones que defienden los derechos de las personas LGBTIQ también. Entonces, toda esa experiencia de trabajo de décadas se vio manifestada en el proceso del verano del 2019. Yo creo que tenemos que agradecerle a todos esos grupos y a todas esas personas. Compañera. Bueno, decir desde el periodismo investigativo, ¿no? Desde el Centro de Periodismo Investigativo, preguntadas por los detonantes y por supuesto se parte de la premisa de que la publicación del chat en su totalidad fue uno de los detonantes, pero decir que definitivamente fueron las mujeres quienes establecieron el marco de referencia de que el chat era un tema importante, porque cuando apenas habían filtrado 11 páginas del chat, porque el chat empezó a salir por cuentagotas, ya las mujeres estaban en el frente de la lucha denunciando la misoginia de esas 11 páginas del chat. El Centro de Periodismo Investigativo se negó a participar de esa publicación por cuentagotas del chat y le pidió a la fuente desde el principio que nos diera el chat en su totalidad. Nuestra estrategia era publicarlo completo, pero no publicarlo y ya, de una manera sensacionalista, sino publicarlo con un tiempo prudente de escrutinio y de reporting para denunciar las ilegalidades que en el chat eran obvias, y además el chat como parte de prueba de la investigación de corrupción que ya llevamos haciendo por varias semanas. Entonces decir que no se sabe qué hubiera pasado sin esas 11 páginas primeras y esas denuncias de las mujeres que rápido ponen el cuerpo donde tiene que estar, ¿no? Que empiezan diciendo, bueno, primero había poca gente y cada vez más gente. Cuando sale el chat publicado, que lo publicamos no de cualquier manera, sino de una forma en que es un chat donde se puede buscar en él, está ahí disponible para que cualquiera lo pueda republicar muy rápido. Los medios comerciales lo republicaron también,
y tú podías buscar dentro de él, podías hacer una investigación sobre su contenido, etcétera. Pues yo creo que esa forma de cómo se da la información hace muy claro que la información es poder y que la gente, al tener acceso a la información, pero de una manera responsable, va a actuar. O sea, la gente se tiró a la calle inmediatamente, pero sobre todo las mujeres se tiraron a la calle. Y a mí me gustaría que habláramos un poquito más, ¿verdad? De ese protagonismo o digamos esa fuerza de las mujeres en las protestas del verano del 2019. Un poco haciendo esa mirada hacia atrás, te escuchaba Esther, y cuando me preparaba para el foro de hoy pensaba, bueno, es que esta es una lucha que lleva décadas claramente, que no es solamente nuestra, que es regional, que es internacional, pero me gustaría que miráramos y que nos dijeran, nos comentaran cuáles son las grandes diferencias que vemos y cómo se ha ido transformando ese movimiento de activismo por los derechos de las mujeres y dónde vemos las diferencias de lo que hacíamos, de lo que veíamos hace unos años atrás y lo que estamos viendo ahora. Porque yo creo que ha habido unos cambios, ¿no? Tanto en las maneras como en las cuerpas, como en la narrativa. Y me gustaría que habláramos un poco de eso. Como menciona Janet, escuchaba a Esther, y si bien las protestas fueron autoconvocadas, el pueblo se indignó y salió a la calle, sí tuvieron un gran éxito gracias al trabajo que habían hecho ya muchas personas. Puedo hablar de mi experiencia, participé como observadora de la Brigada Legal Solidaria, y quien organiza la brigada son mujeres, también la filosofía es que también son autoconvocadas, pero lo que quiero resaltar es que sí, hubo colaboración de grupos que ya estaban organizadas, que se aseguraron de que la protesta se llevara de acuerdo a los marcos de la ley, las protecciones a los manifestantes, a las manifestantes. Así que, pues... En ese sentido, por ejemplo, hay un aspecto que tal vez es diferente, donde vemos a mujeres tomando distintos roles dentro de los procesos de protesta. Y roles que no están tradicionalmente, o usualmente no lo asumían mujeres, ¿verdad? Esto de los observadores, pues uno piensa, históricamente, pues son espacios donde tal vez, ¿verdad? Están dominados, digamos, pero por hombres. Pero vemos Brigada Legal Solidaria y otros grupos también, donde cada vez está más presentes, ¿verdad? Las mujeres como voceras, como liderando, como dándole forma a esos espacios. Pero tal vez hay otras diferencias y quizás estoy picando fuera el hoyo, Ana, tú me dices. Y que sí, como mencionas, que no es un trabajo tradicional porque implica estar ahí. Veíamos a muchas mujeres como observadoras, me incluyo, en la línea del piquete, que sabemos que cuando los policías empezaban a tirar gases lacrimógenos, pues las primeras que recibían el golpe éramos nosotras. Así que pues... Bueno, yo observo algunas diferencias, algunas cosas comunes, pero algunas diferencias. Algunas tienen que ver con los nuevos tiempos que estamos viviendo, que son unos tiempos, podríamos decir que todos los tiempos han sido duros, pero estos son particularmente una dureza que combina la violencia del Estado con todos los tiempos violentos en términos económicos que vivimos. Eso nos da un escenario muy difícil. En ese escenario, desde las protestas de los grupos feministas y de mujeres, yo creo que organizaciones, por ejemplo, como la colectiva feminista en construcción, yo les reconozco que son compañeras que han salido con una apuesta distinta en la manera de organizar la protesta. Es una protesta que tiene que ver con los tiempos que vivimos. Eso yo lo veo distinto, me parece que es muy interesante observarlo. Y de hecho, hubo muchas iniciativas autogestionadas, otras un poquito que no eran tan autogestionadas en términos de que había que organizarlas, pero todas eran parte de la misma protesta. Por ejemplo, yo tengo una mirada muy particular porque la protesta grande del 17 de julio, que fue la marcha hasta la Plaza del Quinto Centenario, donde todavía no se sabe si fueron 400.000 personas o cuánta gente fueron, pero como quiera era mucha gente. Antes de la protesta sobre el puente, sobre el Expreso. Esa en particular
se empezó a convocar desde la colectiva feminista, desde el Movimiento Victoria Ciudadana y desde un número de sindicatos, un montón de sindicatos. De hecho, tengo la lista aquí, pero la podría leer, lo voy a leer porque me parece que es interesante por la contestación de tu pregunta. El Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras, la Unión de Trabajadores de Industria Eléctrica y Riego, la Unión de Empleados del Fondo de Seguro del Estado, PROSOL, la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes, la Asociación Puertorriqueña de Profesores, la Unión Gastronómica, la Unión General de Trabajadores, la Central Puertorriqueña de Trabajadores. Estas uniones, todos esos sindicatos, que nada más que decir cómo se unieron esos sindicatos, a veces algunos no se juntan con otros, estaban todos esos juntos, junto con la colectiva feminista, el Movimiento Victoria Ciudadana, empezaron a organizar esa protesta, pero lo que catapultó la protesta, y eso no se puede negar, es la convocatoria que se sintió también por parte de los artistas del género urbano, en este caso Residente, Ricky Martin, Ile, Bad Bunny, que se sumaron, pero no solo se sumaron, ellos reinventaron la convocatoria y la hicieron suya. Entonces, esa marcha y de ahí en adelante, todas esas protestas, eran también convocatorias de ellos. Y la gente respondió mucho a eso. Un poco los íconos de la música en Puerto Rico representan, en muchos sentidos la gente se siente representada. Y cuando desde las voces de estos compañeros y compañeras empezó a salir las mismas demandas que se estaban ya lanzando, eran las demandas no solo de la gente que estaban allí, sino las demandas de todo un pueblo. Así que me parece que eso es distinto. Y hay que reconocer esa fusión que se dio allí, que fue una fusión muy poderosa y que hay un antes y un después de eso. Cuando tú caminabas, estabas en esa protesta, tú veías una diversidad de gente impresionante, impresionante. Como diría la canción aquella de Serrat, estaba todo el mundo calle arriba, todo el mundo, ¿verdad? La diversidad me parece que era la gran riqueza de todas las protestas, pero eso no se hubiera podido hacer si no hubiera sido por toda esta combinación que estoy diciendo y sin duda por todas las luchas anteriores, porque todas las luchas anteriores estaban también caminando en las calles de Puerto Rico, porque sin esas luchas anteriores pues tampoco hubiera sido posible decir que había un discrimen contra las mujeres, que había un discrimen contra la comunidad LGBTIQ y que había racismo en Puerto Rico, que había un problema de clase y de discriminación contra las clases pobres en Puerto Rico. Todo eso estaba junto en la voz de las protestas y formaba parte integral, principal de la protesta, pero la combinación de todo eso sin duda es distinta, eso es un momento distinto. Y en ese sentido, pues todas esas luchas estaban trabajando juntas en una manera distinta que no se había visto, yo creo que es inédita la situación del verano de 19. Sí, sobre diferencias y parecidos. Hemos participado en muchísimas gestas y trabajos de activación política con mujeres. Y difiero un poco porque yo siempre he visto a las mujeres en roles protagónicos en las protestas, en el comité de disciplina, cantando las consignas, promoviendo participación. También, por ejemplo, cuando luchamos por la aprobación de la Ley 54, recibimos apoyo de organizaciones sindicales y organizaciones profesionales y partidos políticos u organizaciones políticas, y también del sector artístico. O sea que en términos generales de los participantes y las participantes veo unos parecidos. Ahora bien, lo que fue diferente en esta ocasión, para mí, y creo que ojalá sigamos con ese movimiento, ese tipo de movimiento, fue la diversidad y el verse, las personas verse llamadas por el discurso, porque en la medida en se decían consignas que estamos acostumbradas a decir y nuevas, pero muchas veces no lográbamos convencer al gran público de que la lucha que estábamos dando también les tocaba a ellos y a ellas. Y en esta ocasión se logró.
Y se logró porque se puso en palabras sencillas, porque se vio reflejado todo ese análisis que hacemos desde la academia o desde la política, se vio reflejado en las palabras del chat. Entonces eso convocó a mucha gente. Por otro lado, pues siempre hemos tenido artistas que nos apoyan, pero en esta ocasión fueron artistas que atraen a la juventud, que tienen una acogida mundial y que tienen una proyección inmensa. Y eso fue también determinante. Y para mí el uso de las redes sociales, pues que en el pasado no lo usábamos, no usábamos las redes como en esta ocasión, y creo que también ayudó muchísimo. Y pues los medios de comunicación, porque no hay que negar que muchas periodistas y muchos periodistas se unieron en el sentido de que en sus programas mencionaban las actividades, explicaban el alcance de lo que estábamos planteando. Entonces los medios de comunicación y también tuvieron un rol muy importante. Así es que en términos de diferencias, pues yo creo que el mensaje le llegó al gran público, al gran pueblo, y ese es un aprendizaje enorme para las activistas de derechos humanos, las profesoras, las políticas que debemos incorporar y analizar e incorporar en nuestro hacer hacia el futuro. Bueno, quizás, siguiendo a Esther, quizás decir que la diferencia de la prensa pues tiene que ver un poco con que los propios medios de comunicación estaban implicados en el chat. O sea, se convirtieron también en grupos agraviados, donde en el chat se señalaban a los periodistas y las periodistas, desde la misoginia también, desde la homofobia también, desde el racismo también, desde la gordofobia, desde todo, o sea, era a todos los niveles, ¿verdad?, de agravio, pues la prensa estaba también implicada como uno de los grupos agraviados. Eso por un lado decirlo. Por otro lado decir que los medios de comunicación estaban un poco, yo creo que siguiéndole la pauta a la gente, es decir, los medios de comunicación de las redes sociales se convirtió a la gente, o la gente ya es hace tiempo hacedora de contenido, pero en este momento quizás la diferencia es que había un llamado para todos, en el sentido de que al usar los medios de las redes sociales, la ciudadanía llamaba desde su esquina a los que los rodean o a los que comparten sus ideas o sus maneras de ver el mundo, y se sentían convocados por sus amigos, porque ahí estaba todo Puerto Rico, ¿no?, representado, y había un llamado para cada cual. Esto era custom made. Y eso es un poco parte del asunto, ¿no?, de cómo la prensa tuvo que un poco, no sabía ni cómo meterle a esto. La prensa estaba buscando portavoces. ¿Quién convoca aquí? ¿Qué yo hago con esto? Acabaron siguiéndole la pauta pues, al movimiento, retratándolo, ¿no?, en toda su diversidad. Y eso es una diferencia, me parece, de que tuvieron que aceptar que había que cubrir el asunto desde otra óptica, desde otra perspectiva, donde no se trata tanto de portavoces, que siempre los hay. No es decir que no los hay, porque ahí había un sonido, eso estaba sumamente organizado, no es que hay autoconvocatoria, pues claro, ahí estaban los sindicatos proveyendo el equipo, la materia prima para que esas voces se pudieran escuchar. Alguien puso un micrófono ahí, alguien llegó bien temprano, hizo el trabajo que había que hacer para que toda esa, ¿verdad?, interseccionalidad y esa diversidad, esos cuerpos y cuerpas que llegaban se pudieran manifestar. Pero aparte de eso, pues era esa mezcla, ¿no?, de sentir que la gente llegaba porque alguien lo convocó y no necesariamente era un portavoz de su movimiento, sino yo voy porque yo tengo que ir, tengo que poner mi cuerpo ahí, el cuerpo está en la calle. Y por otro lado, pues decir también que yo creo que la salida del gobernador como lo que tenía que pasar es algo que se consensuó muy rápidamente. Yo creo que quizás tiene que ver con que la prensa también era un agraviado, pero la forma en que la prensa, típicamente la prensa comercial, ha cubierto la protesta ha sido desde quizás una pretensión de falsa objetividad muy crítica de los que protestan, ¿no? Los que protestan tienen que dar la milla extra para demostrar su punto, y de pronto quedó muy claro que aquí había un consenso de pueblo
esto es inaceptable y no había quien dijera, o sea, aquí no hay una postura objetiva de decir, no lo es, vamos a ver los dos lados, es que no había otro lado aquí. Esto se caía de la mata, ¿no? Y de pronto yo creo que eso también es una diferencia de cómo se generó ese consenso con esa rapidez en el pueblo de Puerto Rico. Sí, siguiendo con los temas de diversidades, vimos, por ejemplo, en estas protestas distintas maneras de manifestarse, que también un poco demuestran unas interseccionalidades que mencionaste, Rigel, y me gustaría que habláramos de eso, si eso podemos decir que, porque la interseccionalidad es algo que no nació ayer, ¿verdad? Pero nos gustaría hablar un poco de si eso podemos decir que es un aporte también de las luchas de las mujeres, esto de tener toda esta diversidad tan rica y tan pública, expresada en las redes, en la manera en que se protesta, y en la narrativa, ¿no? No veía los carteles y más allá de cualquier otro tema, estaban presentes todas esas preocupaciones que distintos movimientos han tenido por mucho tiempo, ¿verdad? De denuncia en contra del Estado sobre la marginación de grupos específicos. Entonces, lo vemos en la manera, pero también lo vemos en el mensaje. Me gustaría que habláramos de eso. Sí, no, sobre peculiaridades del verano 2019, la forma en que protestamos, que se protestó, pues demostramos que la protesta pues tiene que ser disruptiva, pero no necesariamente hay una sola forma de protestar. Aquí vimos cómo las personas, como el Rey Charlie convocó a los motorizados, vimos cómo se dio el perreo combativo y cómo distintos sectores lo que hicieron fue utilizar la forma en que ellos entendieran mejor para expresarse y llevar un mensaje y pues simplemente ser disruptivos y funcionó. Allí se convirtió, como quien dice, en un jangueo, pero con un objetivo claro y un mensaje detrás de todo lo que estaba ocurriendo allí. Y era pues que precisamente queríamos que Ricardo Rosselló renunciara. No todo fue homogéneo, o sea, hubo críticas a las maneras. Claro. Dentro de las protestas hubo protestantes criticando a otros protestantes por la manera en que se expresaban, ¿no? Y hablemos de el perreo combativo y todo eso, que es interesante, ¿verdad? Sí, había, el perreo intenso acaba de comenzar, pero ciertamente incluso las críticas de las críticas, era interesante verlo porque las contestaciones había muy buenos argumentos contestando, específicamente el asunto del perreo frente a la catedral, la parte que era en la catedral, porque hubo por toda la isleta, ¿verdad? Hubo unas contestaciones también históricas interesantes sobre el silencio de la entidad religiosa frente a históricamente asuntos como la esclavitud, etcétera. Así que se hizo inclusive la protesta y la crítica un espacio para recordar también injusticias históricas. Entonces, fue muy interesante eso, a mí me parece. Pero un poco la pregunta tuya, yo creo que al ser una convocatoria tan diversa y donde la gente se sintió convocada desde su identidad, sus múltiples identidades o lo que fuera, hacía el espacio, un espacio seguro para que la gente pudiera manifestarse. Eso es interesante porque la gente se sentía en la libertad de manifestarse como quisiera, desde sus identidades. O sea, yo creo que he visto de los espacios más abiertos y más libres y seguros para la comunidad LGBTI caminar por las calles en protesta en mucho tiempo. Y lo estoy diciendo que eso es una de las cosas que más me impresionó. Inclusive cuando tú ves las fotos de las protestas múltiples, las banderas de la comunidad LGBTI, es impresionante las compañeras trans sin ningún problema caminando por las calles. Inclusive hay una foto que a mí me impresionó mucho, ya cuando se está anunciando la salida y se está haciendo el conteo regresivo, una de las compañeras trans que estaba con un megáfono al frente allí, es una de las fotos que dio la vuelta al mundo. La foto de Ricky Martin con la bandera gay en la carroza esa, en el carro grande durante la protesta sobre el puente, me parece que son imágenes que hablan por sí mismas. En ese tema. En tema de los derechos de las mujeres, los derechos de género, la protesta en contra de la violencia, también. Yo creo que fue de los espacios más seguros en ese sentido, de hacer esas protestas y de sentir que el resto de la gente que está allí, en el nivel que fuera, estaba haciéndose también vocera
de las protestas y dos temas en contra de la misoginia, en contra de la discriminación por homofobia. Los temas de racismo quizás estuvieron más visibles, menos visibles, pero me parece que era que todo había un componente racista en el término de que la gente estaba viendo que eran un montón de blanquitos, en el sentido que quiera decir eso, ¿verdad? Que se estaban burlando del pueblo de Puerto Rico, pero quizás era necesario como hacer más visible el tema de racismo. Pero creo que no quiero ser injusta, porque creo que por ahí había un componente donde la gente se sintió identificada, y yo creo que salía en mucho sentido que la comunidad en general, independientemente de cómo se identificaran en términos de raza o identidad racial, se sentía que ese componente era importante también denunciarlo. Y de hecho, dentro de las protestas y la diversidad de las protestas, una fue la celebración del 25 de julio, que es el Día Internacional de las Mujeres Afrodescendientes. Y eso también fue una de las protestas que se hizo allí, que se hizo una celebración a modo también de protesta. Así es que había un espacio para que la gente se identificara con todos los componentes. El chat fue exactamente lo que la gente tenía que ver. La gente se vio cómo desde el chat se burlaban de todo el mundo, cómo el gobierno no les representaba. Así que la protesta era, ustedes no me representan, tienen que irse. Por eso es que había un consenso de que tenía que irse el pasado gobernador. Así que, así me parece que sí, y sin duda el asunto de la prensa, las redes sociales, hicieron y multiplicaron casi instantáneamente la indignación del pueblo y la multiplicidad de las protestas, y en ese sentido, la certeza de que las protestas eran visiblemente lo que hemos estado diciendo mucho tiempo, de que las identidades son múltiples y que hay intersecciones, de que una gente tiene diferentes maneras de estar discriminada. Algunas tienen de una manera, otras tienen más de una, pero todas estaban representadas, yo creo, que en las protestas. Sí, cuando hablamos de interseccionalidad, estamos hablando de cómo el género se ve atravesado, o el discrimen basado en género se ve atravesado por discrímenes y abusos basados en otras identidades. Las mujeres somos discriminadas por ser mujeres, pero también si somos mujeres negras, pues somos discriminadas por ser mujer y ser negra. Si somos una mujer lesbiana, mujer negra lesbiana. Es decir, que hay todo ese atravesamiento, ¿no?, en la experiencia de vida de nosotras. Somos puertorriqueñas y nos trasladamos a Estados Unidos y allá somos discriminadas por ser puertorriqueñas y ser mujeres. Y por hablar español y no hablar bien el inglés o tener un acento. Entonces, ese atravesar de diversidad de formas de discriminar nos afectan a todos y a todas. Y entonces, de una manera u otra, y el chat reflejó, como dice Ana, allí había de todas esas formas de discrimen. Y entonces, todos y todas nos sentimos tocados por ese abuso y por esa violencia, porque también el lenguaje es violencia y la narrativa que surge de ese chat es violenta. Entonces, eso nos movió a protestar unidos y unidas. Entonces, en ese sentido, pues la interseccionalidad de la que hemos estado hablando se manifestó en la calle. Se manifestó en la calle, en la forma en que la gente protestó. A mí me encantó la diversidad de manifestaciones de protesta, desde los kayaks en la laguna, desde el perreo, porque la gente joven pues usó su cuerpo y usó el baile, que lo usan para comunicarse y comunicarse entre ellas y ellos y también comunicar mensajes, pues lo utilizaron esa forma de expresión para comunicar el rechazo a las instituciones que se habían quedado calladas, que habían incluso participado en la creación de esas formas de violencia y discrimen que hemos estado sufriendo en el país. Entonces, el perreo fue una forma de expresión, que usan las y los jóvenes y también algunas de nosotras, las que somos un poquito menos jóvenes.
Así es que a mí me impresionó muchísimo esa diversidad y la aplaudo. Pues hablando de precedentes, ¿no? Pues decir que, por ejemplo, aunque a una menor escala, tenemos un pequeño precedente en la salida de O'Neill, también precedida por el movimiento feminista, por un activismo que decidió en ese momento, sobre todo la colectiva, usar medios no tradicionales en la protesta y reinventarse en la protesta para invadir espacios que se consideraban privados o cualquier espacio, donde quiera que esté, vamos a alzar nuestra voz en contra del hostigamiento sexual y en contra, ¿verdad?, de la ilegalidad de los actos de este alcalde. Y el alcalde acabó saliendo de su puesto. Esa presión se hizo sentir, o sea que ya yo creo que vienen unos estilos de lucha, de esa forma de creatividad, de buscar maneras de hacer sentir la voz, de hacer sentir la indignación, ya venían, ¿verdad?, percolando por todas partes. Y yo creo que las mujeres, no en Puerto Rico solamente, esto es un síntoma a nivel global de cómo las mujeres están cada vez más activas en la denuncia y en métodos alternos de denunciar y hacer sentir su voz. Y por otro lado, ¿verdad?, hacer la idea de que lo que parece imposible de pronto es posible. No nos vamos a quitar, vamos a seguir aquí insistiendo porque hay un consenso de que esto está mal y no lo vamos a aceptar. Y yo creo que el día de la renuncia, el día que anunció su renuncia Rosselló, era muy claro en la gente que estaba allí en la calle que no se iban a ir hasta que esa renuncia se anunciara. Esa gente se iba a quedar allí, plantada, hasta que ese anuncio saliera. Y yo creo que eso era quizás lo inesperado, ¿no? La idea de que, sí, las protestan y se van, pero no, aquí protestan y cada vez vienen más, cada vez hay más consenso, porque quizás lo que pasa es que Puerto Rico está sumamente organizado, como decía mi amigo sociólogo Juan Carlos Rivera. Él decía, Puerto Rico está sumamente organizado, pero alrededor del consumo. ¿Y qué quiere decir él con esto? Pues que aquí hay un montón de líderes carismáticos que tienen un montón de gente que los sigue, pero quizás en torno a su práctica de la yoga, o un grupo de dog lovers, o un grupo que hace buceo, o que hacen kayak, o que corren motora, o que corren caballo. Y de pronto todos esos grupos que no se consideran organizados políticamente, pero sí que lo son, no se consideran que están politizados en un sentido tradicional, pero toda esa gente se sintió indignada y desde su organización se manifestó en su forma de activismo. Pues, ¿qué nosotros hacemos? ¿Corremos kayak? Pues kayak vamos a correr. Pues yo desde lo que yo hago con mi corillo, yo lo voy a usar para decir algo en contra, ¿no? Que yo buceo, pues yo voy a poner un letrerito aquí abajo, debajo del agua, que diga Ricky renuncia. Y Ricky renuncia fue un hashtag que se compartió más de 1 millón de veces, multiplicado, según calculó la periodista Adriana de Jesús en Noticel, a un 2000% gracias a la intervención de Bad Bunny. Que eso es un poco lo que estaba diciendo Ana Irma, ¿no? De cómo la clase artística también, que se considera no politizada, se politiza en esta instancia. Y yo creo que desde el huracán, ¿no?, vimos cómo esos grupos ya organizados se activaron en su comunidad, se activaron solidariamente. Y yo creo que ya había una práctica en los últimos 2 años de ver cómo la gente organizada se ayudan entre sí, el nivel gigantesco de solidaridad que hay en este país. Y de pronto pasan cosas como esta y se convierte en un acto politizado de indignación, de decir, no, basta ya, ¿no? Y eso yo creo que es una diferencia, de usar mi práctica cotidiana, usarla de una manera de protesta. Hola, buenas tardes. Lo malo de incorporarse de forma inoportuna a un foro es que probablemente todas ya han mencionado mucho de lo que se me ocurre que puedo decir, así que si estoy repitiendo, pues les pido disculpas a mis compañeras y también a la audiencia. Pues
Yo creo que hay varios asuntos que a mí me llamaron particularmente la atención. Uno de ellos fue la respuesta a la palabra de moda luego del paso del huracán María, la resiliencia, palabra que detesto, porque un poco es liberar al Estado de las obligaciones que tiene, y un poco es si se es fuerte y si se aguanta, se puede. Y un poco lo que ocurrió en el verano del 2019 fue un poco subrayar la importancia de que no basta que a nivel individual o en pequeños grupos colectivos tengamos la resistencia o la paciencia o el ánimo de cambiar algo, sino que se requiere mucho más, que fue lo que ocurrió en el verano del 2019. Algo que me llamó también particularmente la atención, cuando se celebró la manifestación en la avenida Muñoz Rivera, que se estima que fueron, se ha hablado de 800.000, 900.000 o hasta 1 millón de personas, era bien curioso y me di cuenta que esto era algo bien distinto cuando la guagua que dirigía el camino, o en la guagua que dirigía el camino, estaba Ricky Martin con una bandera de Puerto Rico, pero con los colores arcoíris, o que típicamente se asocian a la comunidad LGBTQ. Puede ser que haya otra, ¿verdad?, otra letra, pero bueno, en cualquier caso, aquí, esto es distinto, porque si a mí me hubiesen dicho hacía 2 meses que iba a haber un grupo tan diverso de personas con un mismo fin, y que una de las personas protagonistas en este reclamo fuera una persona con una bandera y con lo que significa, ¿verdad?, lo que significa la bandera para esta comunidad, pues hubiese dicho, me estás mintiendo, o esto es un sueño, porque esto no puede ser. A mí eso me llamó particularmente la atención, sobre todo cuando yo estaba rodeada de gente, de ancianos, de niños, de macharranes, para, ¿verdad?, utilizar alguna palabra más, de todo. Y un poco, para ese grupo particular me resultó interesante porque yo que he estado trabajando estos temas por muchos años, me daba la impresión que estaban bastante solos en sus reclamos. Y ver hacer sus reclamos en ese contexto, con un rol protagónico, con un rol importante, pues me llenó de mucha satisfacción, amén de todas las otras que bien han identificado las compañeras. Algo que evidentemente nos salvó, me parece que a muchos puertorriqueños y puertorriqueñas de la psicosis, pues fue el tema de la sátira, la ironía, los memes, la comedia, porque cuando parecía que la cosa iba a estar más tensa, pues estos mecanismos de expresión nos ayudaban un poco, al menos puedo hablar por mí, a relajarnos, pero que también ilustra una forma muy particular de expresarse, que es parte de nuestra cultura. Así que la creatividad yo creo que fue el límite en ese momento. Con respecto al tema de la mujer, pues me resulta interesante cuando me invitaron al foro, si se trataba de el rol de la mujer en el verano del 2019, o cómo un grupo de mujeres analizamos lo que ocurrió en el verano del 2019. Y no puedo dejar de decir que pues este foro ha causado alguna controversia. No sé si las compañeras lo saben o si ya lo discutieron. Pues sí. Y me resulta cómico porque algunas protestas vienen de grupos de hombres un poco diciendo, pues, ¿y dónde está nuestra voz? La voz está excluida. Y un poco a modo de broma, ay, por fin sienten lo que sentimos las mujeres en muchas ocasiones, sobre todo como ser mujeres que estamos en distintos renglones que tradicionalmente han estado acaparados por hombres. Si ustedes miraban los analistas, los foros que se estaban haciendo, en la mayoría eran voces masculinas. En ese sentido, pues me pareció cómico que hubiera alguna incomodidad por parte de algunos grupos de que hubiera esta actividad. Evidentemente son dos cosas distintas, de un grupo de mujeres analizando qué fue lo que ocurrió y cuál fue el rol de la mujer. Creo que de eso han hablado
ya. Pues y la voz femenina, yo siempre tengo mis dudas con el tema de qué es la voz femenina, como si la voz femenina o el pensamiento femenino necesariamente cae en una categoría distinta al pensamiento masculino o a la voz masculina. Yo prefiero verme a mí misma como un ser con libre pensamiento que resulta que soy mujer. Eso puede hacer que vea las cosas distintas o no, pero tampoco me gustan esas categorías de se piensa como mujer o se vive como mujer o se analizan las cosas como mujer. Pero nada, esas son las primeras acotaciones y un poco seguiré escuchando para poder identificar qué cosas no estaré repitiendo si es que ya no lo hice en mi participación. Gracias, Glenda. Gracias, compañeras. A mí me gustaría hablar un poco ahora de un tema pues que surge de las protestas o que fue primordial en las protestas y tiene que ver con los reclamos porque el gobierno atendiera el tema de violencia contra las mujeres. En el día de hoy pues amanecimos con una orden ejecutiva que decreta una alerta nacional, que es otro nombre, ¿verdad? Y hay controversias, ¿verdad?, sobre lo que es un estado de emergencia y la alerta nacional y qué compone eso o no. Pero más que los nombres, ¿verdad?, a mí me gustaría hablar de cómo llegamos a este punto y tal vez un poco problematizar que, pues que la persona que emite esta orden ejecutiva, Wanda Vázquez, es una mujer que fue procuradora de las mujeres anteriormente, que además fue secretaria de Justicia y que en ambos roles tuvo enfrentamientos, ¿verdad?, con los grupos precisamente que por años venían exigiendo atención a los temas de violencia contra las mujeres. Así que un poco, ¿dónde nos deja esto ahora y el contenido de esa orden ejecutiva? Bueno, pues cuando veo la noticia sobre la alerta nacional, como menciona Janet, o como lo quieran llamar, para mí yo lo vi como un gran logro, porque hay que reconocer que, por ejemplo, grupos como La Colectiva viene trabajando desde hace meses exigiendo este estado de emergencia, con lo que fue el plantón, que para las personas en el chat fue motivo de burla cuando dijeron que vayan y atiendan a las mujeres esas que están allá afuera, cuando hacían alusión a las 5 gatas. Así que, pues, para mí fue como que qué bueno que están reconociendo la necesidad, que están valorando y dándole la importancia que merece al reclamo de estos grupos de mujeres que tuvieron una reunión la semana pasada, que se pautó nuevamente para esta semana. Y referente a Wanda, yo no sé si lo está haciendo como una medida mediática, porque no queremos seguir repitiendo lo mismo. O sea, entiendo que no es una buena estrategia que ella ignore el reclamo de la forma en que lo hizo Ricardo, mucho menos siendo ella mujer, pero en realidad cuando se anuncia que Wanda iba a ser que era la próxima por el orden sucesoral a la gobernación, yo pensé que iba a haber un poco más de molestia por lo que mencionas, que ella como secretaria de Justicia no necesariamente hizo un buen trabajo atendiendo los reclamos de hostigamiento, de O'Neill, lo invisibilizó. Así que, pero nada, hay que continuar haciendo este trabajo, pero es un paso adelante. Yo lo veo como un adelanto que se reconozca, a pesar de que fue un poquito como con los pies arrastrados, diría yo, pero bueno, a ver si Ana. Bueno, mira, el reclamo, por lo menos el documento que se le entregó por parte de organizaciones feministas, está redactado por una diversidad de organizaciones feministas y algunas organizaciones políticas también. Pero básicamente ese reclamo que durante muchos años se ha estado haciendo en Puerto Rico, de cumplimiento de las políticas públicas que se siguen sumando y archivando, por decirlo así, en el Estado, y que seguimos sumando cadáveres de mujeres en Puerto Rico, ¿verdad?, ante el incumplimiento de las políticas públicas, los protocolos y todo lo que se ha aprobado en Puerto Rico. Esos reclamos de un estado de emergencia iba encaminado a eso, a que se reconociera el incumplimiento y que se hiciera
desde la expresión de la persona en el Ejecutivo, la gobernadora en este caso, una expresión de compromiso con el cumplimiento de esas políticas públicas, de los protocolos y con un compromiso y un reconocimiento de que la vida de las mujeres, en tanto mujeres en Puerto Rico, está en peligro en términos de la violencia, que es muy distinta a la violencia que los hombres sufren en tanto hombres. Así que eso era la necesidad. Es un documento largo, muy bien pensado, que tiene una serie de categorías que incluye cumplimiento, rendición de cuentas, una serie de expresiones inclusive, algunas que no tienen costo para el gobierno, que simplemente es cumplimiento de lo que hay, otras que requieren, por ejemplo, que la Oficina de la Procuradora de las Mujeres tome control sobre lo que es esa oficina. La actual procuradora yo creo que no sabe que esa oficina no es parte del gabinete de la gobernadora, que precisamente existe porque se pensó por parte de las organizaciones feministas como una entidad autónoma aparte. Se sacó la antigua Comisión de Asuntos de la Mujer, era parte de la oficina del gobernador. La Oficina de la Procuradora de las Mujeres no lo es. Es una organización autónoma, poderosísima. Puede investigar, puede multar. No necesita que nadie le diga que investigue, puede hacerlo mutuo propio. Y además tiene un componente, que es el componente de tener la obligación de poner el oído en tierra con los grupos de mujeres y grupos feministas para que de ahí, de las necesidades que surgen de los grupos, salga mucha de la agenda de trabajo, de cumplimiento y fiscalización de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, que eso es el Consejo Consultivo. Y por eso es que la persona que se ocupe ese puesto debe salir también como una recomendación de los grupos de mujeres y grupos feministas. Eso no se está cumpliendo en Puerto Rico. Se dejó de cumplir hace años. De hecho, cuando la actual gobernadora fue procuradora de las mujeres, desmanteló prácticamente todos los componentes que yo acabo de decir de esa oficina. Así es que sí, tú tienes razón. Había y hay mucha desconfianza sobre el compromiso que ella puede tener con estos temas, pero ella también fue fiscal y llevó casos de agresión sexual, y cuando era fiscal muchas de nosotras reconocíamos que hacía un trabajo excelente. Cuando la nombraron a la oficina de la procuradora, empezó a mostrar un componente político partidista que yo creo que la cegaba totalmente y que hizo mucho daño en esa oficina. Y luego en el Departamento de Justicia, yo no tengo ningún problema que decir que su desempeño deja mucho que desear. A mí me sorprendía cada vez que la Secretaria de Justicia mandaba ponencias aceptando las barbaridades de legislación que se estaban proponiendo, aceptando toda la legislación del Código Civil que todavía no se ha aprobado por suerte, aceptando toda la legislación que tenía que ver con las pruebas, por decirlo así, en contra de la comunidad LGBTI, supuestamente para curar a las personas, ¿verdad? O todo lo que tenía que ver con la legislación que iba directamente a atacar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Puerto Rico. Así es que cuando tú ves que ella desde su puesto de secretaria de Justicia hizo eso, como procuradora hizo eso, pues las mujeres o los grupos que desde ese punto de vista defienden los derechos de las mujeres o los derechos de género, no estaban esperando mucho en ese sentido. Así que me parece que toda la protesta que se hizo para obligar al entonces gobernante Ricardo Rosselló y ahora a la gobernadora Wanda Vázquez de aceptar que existía y existe un problema de violencia de género, está plantado sobre la base que el Estado le ha fallado a las mujeres. Y por eso era necesario y es necesario reconocerlo. La alerta nacional podría parecer lo mismo, pero hasta ahora es solo un comunicado de prensa. Hasta ahora eso es lo único que es. Porque si ella hubiera firmado una orden ejecutiva declarando el estado, ¿verdad?, de emergencia, eso se usa para el cumplimiento, porque hay que darle también fuerza. Pero por lo menos hasta ahora, lo único que yo he visto es un comunicado de prensa. Pues muchas gracias por la aclaración. Así es que eso es lo único que hay. Sí, nos acabas de aclarar que no hay orden ejecutiva. No. Y nos dicen las compañeras también. Un punto de avance sí, pero vamos, como yo digo, los grupos tenemos una alerta nacional con la alerta nacional. Hay que darle seguimiento. Voy a comentar sobre el tema de la alerta nacional, pero antes quiero comentar sobre algo que mi amiga Labadí dijo sobre las voces de las mujeres.
El decano, cuando empezó este foro, explicó el objetivo de celebrarlo y dar un espacio para que se escuchasen nuestras voces, porque pues no han estado tan presentes en muchos otros foros, aunque los que se han hecho aquí pues siempre teníamos a Yanira hablando de los temas. Pero no es que las voces de las mujeres sean mejores o peores, es que son distintas, porque cada persona analiza las situaciones que se le presentan desde su punto de vista, desde su perspectiva, desde sus experiencias, desde lo que le ha tocado vivir. Y eso es a lo que llaman standpoint, es decir, de la manera que yo veo los problemas, el mismo proceso del verano del 2019 es distinta a como la puede ver otra persona, o un hombre, o un compañero mío, o un compañero de acá de la facultad, o mi esposo, por ejemplo. Entonces, sí creo que nosotras, por ser mujeres, vivimos unas experiencias que los varones no viven cotidianamente, en la calle, en nuestros hogares, entre nuestros familiares, en el centro de trabajo, en el centro de estudios, y esas experiencias nos llevan a mirar los eventos sociales, políticos, culturales desde una perspectiva que debe escucharse. En ese sentido, yo sí creo que en cada foro, actividad, escrito, revista jurídica, deben constar y deben hacerse esfuerzos para que se escuchen las voces de las mujeres, porque traemos una perspectiva llena de unas experiencias que no han tenido pues los varones. Ese es el planteamiento. No es que nuestro análisis va a ser mejor o peor, es distinto, porque partimos de una realidad diferente. Sobre el tema de la la gobernadora Wanda Vázquez, miren, el feminismo es inclusivo. El feminismo da oportunidades. El feminismo es solidario. Así es que los grupos de mujeres y las organizaciones estamos observando las actuaciones de la gobernadora y evaluándolas cuidadosamente, y en la medida en que sus actuaciones respondan a nuestros reclamos, pues las apoyaremos. En la medida en que no lo haga, la criticaremos. En ese sentido, lo que hay, como señalaron ya, es un comunicado de prensa que habla sobre la declaración de una alerta nacional sobre violencia contra las mujeres. Eso no fue lo que se pidió. Se pidió una declaración de un estado de emergencia de violencia de género. Cuando usamos el concepto violencia de género, estamos incluyendo otros sectores que son discriminados, victimizados, violentados por su identidad de género o su orientación sexual. Entonces, del comunicado de prensa surge que lo que se aprobó pues no cubre todo lo que hemos estado reclamando, por un lado, pero necesitamos ver el escrito para compararlo con el escrito que las organizaciones de mujeres, políticas, feministas y muchas de nosotras avalamos y quisimos que se le presentara a la gobernadora. Así es que tenemos que esperar a ver ese documento para hacer un análisis más contundente y crítico. El concepto alerta nacional, de pronto como acabábamos de pasar por una tormenta y había alerta y había aviso, y la alerta es más suave que el aviso, pues yo pensé, pues esto de alerta nacional como que es, ojo, cuidado, por ahí viene, está pasando la violencia contra las mujeres, vigilen, y después le decimos si realmente hay que poner las tormenteras. Entonces, cuidado. Pero eso es, analizando el lenguaje, simplemente yo quiero ver el contenido del documento para poderlo analizar críticamente. Pues no sé
decir sobre eso que independientemente de que se haya otorgado lo que se pedía, que definitivamente la respuesta es no, sí hay que reconocer que el activismo feminista logró algo, logró que hubiera una comunicación de parte de la gobernadora sobre el tema, y yo creo que ya a estas alturas está claro que la persistencia del activismo no se va a dejar caer, y si tú quieres gobernar tienes que escuchar el activismo. No lo puedes, no, cuando sacaron la consigna, vamos a reunirnos, y se reúnen y de repente decimos más acción, menos reuniones. Está claro que nos puedes seguir convocando a reuniones y pasarnos la mano, pero algo tienes que hacer con lo que te estamos pidiendo, ¿no? Y dio esto, y ahora veremos, ¿verdad? Hay que observar qué hace el activismo con esto que se dio. Ya yo creo que aquí Ana Irma y Esther han dicho un poco qué es lo que va a pasar. No se van a quedar de brazos cruzados con un sentido de satisfacción con lo que se ha otorgado, pero sí reconocer que es un logro, es un paso. ¿A dónde se va a llevar eso? ¿Qué se va a hacer con eso? Pues eso está por verse. Y está claro para mí que el dicho de que el futuro es feminista, the future is feminist, ese eslogan hay que vivirlo como si viviéramos ya en el futuro. Y eso yo creo lo que pide este activismo feminista cuando pide el estado de emergencia, es decir, que queremos ya estar en el futuro, ¿no? Queremos ya sobrepasar esta situación, hay que tomar acciones más contundentes para que esto quede de una vez por todas en el pasado. A mí me gusta el concepto de alerta un poco para mirarlo desde otro punto de vista, que el Estado sepa que estamos en alerta. Y después de lo que ocurrió, y esto uniéndolo con lo del verano del 2019, tienen que estar alerta. Tienen que estar alerta en este renglón y en muchos otros renglones. Así que si bien es cierto que una declaración de emergencia hubiese tenido o tendría, si eventualmente la declarasen, unas consecuencias concretas, es más allá de un slogan. Lo cierto es que no podemos negar que después de lo que ha ocurrido, el Estado está en alerta con las consecuencias que pueden tener las manifestaciones, con las consecuencias de utilizar palabras huecas que al final no se traducen en acciones concretas, porque es que después de todo le vimos lo más íntimo de las entrañas del gobierno, un poco basado en los slogans o cómo complacemos a este grupo diciendo esto, diciendo lo otro. Y esa amalgama de retórica, yo creo que cada vez más estamos en posición de diferenciar qué es lo importante y qué es lo que se hace para agradar a ciertos grupos. Así que en ese sentido le veo la ventaja. No hay duda de que no estamos en una situación de alerta con respecto a la violencia, ¿verdad?, por género o identidad. Es una situación de emergencia, punto. Pero el concepto de alerta, yo coincido con Rivera Lacén en el sentido de vamos a estar alerta. Y yo creo que y esa alerta no es una alerta de vamos a largo plazo a ver qué están haciendo, es una alerta tan pronto como lo que estamos hablando ahora. Tenemos un comunicado de prensa, vamos a ver qué va a pasar más tarde, vamos a ver qué va a pasar mañana. Y yo creo que uno de los grandes logros que obtuvimos tras el verano del 2019 es aprender a desarrollar vehículos que nos permitan estar más alerta en este renglón y en otros renglones. Y yo creo que si algo se aprendió de la elección por parte de los representantes del gobierno es que hoy están aquí y mañana no necesariamente lo están, y en ese sentido pues están en el punto de mira como nunca antes, y eso pues creo que hay que sacarle alguna ventaja, y en efecto se la sacaremos, la hemos ido sacando y la sacaremos. A mí me gustaría aprovechar que tenemos a Rigel en este panel y no es usual tener
a alguien en un panel como este, ¿verdad? Con un rol diferente, representando al CPI y conociendo el rol protagónico que tuvo el CPI en publicar toda esta información de los chats, pero no solamente de los chats, o sea, el trabajo del CPI, que nos honramos en ser su casa también, porque están aquí en nuestra facultad. Esto ha sido de mucho tiempo, de trabajo investigativo muy serio. Han sido reconocidos internacionalmente ya por el trabajo. Conocemos que el tema de las muertes, ¿verdad?, por María, fue uno de esos grandes temas que produjo, ¿verdad?, o empujó o impulsó las protestas, y fue también el resultado de un trabajo muy serio del Centro de Periodismo Investigativo. Yo quisiera que nos hablaras un poquito más de ese trabajo y de cómo el rol de acceso a información ha sido vital en un poco catalizar, ¿verdad?, todo este tema y de desmantelar lo que es la crisis institucional del Estado en Puerto Rico. Bueno, yo creo que hay una línea, ¿no?, que podemos poner. Para mí, los eventos del verano se llevan, bueno, todo lo que pasa, cuál es la causa primaria, pues vamos, podemos ir hasta el infinito hacia atrás, pero podemos mirar quizás Puerto Rico desde el huracán hacia el presente como viviendo una sacudida existencial brutal, que si nos ponemos a hablar en términos sociológicos es una transformación de los hábitos de la gente que suelen traer consigo grandes cambios, quizás usando a Bourdieu. Pero aparte de eso, desde el periodismo pienso que queda claro que dar la información es tener acceso a la información, es estar más cerca del poder, ¿no? O sea, hay un poder que se le da a la ciudadanía al darle la información para que pase juicio, para que fiscalice, para que pueda enjuiciar a sus gobernantes, pueda destronarlos, pueda protestar adecuadamente, teniendo las herramientas necesarias para poder argumentar a favor, en contra, etcétera, ¿no? Y estamos ante un gobierno de mucha opacidad, que es típica en Puerto Rico, no es nada nuevo, pero hay distintos niveles de opacidad, y desde el huracán para acá vimos que con el tema de las muertes, ese intento descarado de tratar de ocultar nuestras muertes, pues se combatió, por lo menos desde nuestro frente, desde nuestra trinchera, con una lucha por el acceso a la información, pidiendo ante los tribunales, con nuestros abogados de aquí de la Interamericana de Derecho, de la clínica, que son quienes nos representan en esos casos, exigiendo acceso a la información, a los certificados de defunción, etcétera, para poder, en un ejercicio colaborativo masivo que lideramos desde el CPI, hacer la investigación de las muertes. Y yo creo que alguna gente comentaba cómo es posible que este ocultamiento tan brutal no haya devenido en protestas masivas. Yo creo que todavía se le tiraba la toalla como, bueno, el gobierno siempre es incapaz, o el gobierno siempre, o sea, no es que sean malos, hay un issue de incapacidad, o hay un issue hay accountability, pero no se dio el paso, y cuando de pronto sale el chat, ¿no?, continúa esa línea del tiempo pasando, y de pronto vemos que no solo lo hicieron mal, sino que se burlan de los muertos. Ya eso fue como la gota que colmó la copa. Y pues hay que decir que el CPI pues, publicó acá el tema de la muerte, y acá publicamos el chat, y de alguna manera pues esas dos instancias fueron detonantes, pero no es un rol protagónico, es un detonante, porque el protagonismo por supuesto lo tiene la gente. ¿Qué provoca eso en la gente? Y la gente se activó, y ahí es que está, ¿no?, el tema. La gente salió a la calle a decir, con esa información tú la pones ahí,
y la pones ahí de una manera, con un alto sentido de responsabilidad. ¿Qué pasa con eso? Ya eso está en las manos del pueblo, y yo creo que aquí hablamos de pueblo con un sentido bien fuerte de voy a hablar del pueblo, porque ahí estaba toda la gente en toda su diversidad expresándose, no eran unos grupitos, no, era el pueblo, de verdad, ahí, en la calle. Así que vemos la importancia brutal que tiene el acceso a la información, porque mientras haya información, la gente va a reaccionar a la información. No es casualidad que haya opacidad. Por eso hay que estar en contra de las nuevas leyes de transparencia que acaban de ser, que son la transparencia. Exacto, así que el derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información. Esther, si ibas a mencionar algo, a comentar algo más. No, solo dije que las leyes no eran de transparencia, sino de opacidad. Exacto. Y nada. Sí. Adelante. La hora, tengo una clase. Bueno. Yo, como último punto, no sé si vamos a tener un espacio para preguntas. Como último punto, no quería dejar pasar que como parte de estas protestas, ¿verdad? En algún momento cuando se habla de, pues que en Puerto Rico lo que estábamos viviendo es una crisis institucional exacerbada o destapada por las protestas del verano del 2019, en algún momento la discusión se torna por la renuncia o lo que se estaba pidiendo, que era la renuncia de Rosselló, en un cuestionamiento de tipo constitucional. Entonces la discusión se tornó de repente, más allá de las protestas, en un desfase o de que esto se trataba de una cuestión normativa, constitucional que había que atender. Y me gustaría que un poco hablemos sobre eso, de cómo una cosa está relacionada o no a la otra, y cómo hay una discusión que se da en unos niveles que no necesariamente se da en la calle, porque en la calle lo que estábamos escuchando no era un reclamo para cambiar la Constitución, ¿ok? Y quisiera un poco que discutamos ese choque de ideas, un poco cómo se da, y el rol de las mujeres también en esas discusiones de política pública y de cuestiones de cambios a la Constitución, si estuvimos presentes, si no estuvimos presentes, por ahí va. Tiro la pelota y las dejo que ustedes comenten. Quizás las profesoras me ayudan un poco en esto, pero por lo menos yo lo que entiendo es que si hubiera habido un mecanismo que nos proveyera las herramientas jurídicas para llevar esto por la forma institucional, me refiero, por ejemplo, a un referéndum revocatorio tal vez, en el cual pues a través de nuestro ejercicio al voto, nosotros pues decidir si queremos que esta persona permanezca como gobernador o no, que pues me parece que podría esto quizás trabajarse en un futuro a base de lo que surgió en estas protestas. Bueno, yo estoy en un grupo que se llama Movimiento Victoria Ciudadana que habla sobre el referéndum revocatorio, pero definitivamente lo que pasó en la calle fue el referéndum revocatorio, y yo pienso que la gente lo que mostró es que está lista para eso. Mientras más sea genuino que sale de la gente, mejor. Quizás si hubiera estado en la Constitución, se hubiera aguantado más, se hubiera esto. Yo creo que debe estar, pero yo creo que va a estar ahora, si se logra un cambio de que la gente exija a quien sea que gane las elecciones, que se ponga el planteamiento de un cambio en la Constitución para que instaurar el referéndum revocatorio, va a estar ahí porque la gente lo está exigiendo y la gente lo vivió. Y entonces esto es mucho más genuino. Así que yo creo que por ahí van las discusiones. Podemos discutir desde el punto de vista teórico, ¿verdad? Desde lo jurídico, todos los cambios que hay que hacer en la Constitución, que son muchos para poder reconocer la participación ciudadana. Pero mientras más la gente se empodere y mientras más la gente en la calle actúe de acuerdo con lo que entienden que deben ser sus derechos, más genuino va a ser. Yo creo que sin duda el referéndum revocatorio ya se plantó en el imaginario y en la acción de la gente. O sea que eso está como las compañeras decían, al punto que yo creo que uno de los temores que tiene la actual gobernadora es que vuelvan a salir a la calle las consignas de Wanda renuncia. En aquel momento no era Wanda renuncia, era Wanda no te vistas que no vas. Pero recuerdo eso, o sea que yo creo que ella tiene un miedo genuino
de que la protesta, en este caso, sea dirigida a ella por lo que la gente estaba diciendo en la calle. Así que yo creo que por ahí va, yo no le llamaría un desfase, pues yo creo que eso es lo que naturalmente sucede. El activismo siempre va al frente y siempre va diciendo por dónde van las rutas. Cuando eso se pone en el derecho, la gente ya la gente pasó de ahí, está en otra. A veces el derecho dice algunas cosas que todavía la gente no está en general, pero usualmente es a la inversa. La ley no cambia a la gente cambia las leyes. Así es como me parece que debe ser. O sea, yo, obviamente, mi acercamiento al derecho es crítico, y siempre desde el punto de vista que debe ser un instrumento, pero debe reflejar en todo caso, en este caso que tú estás haciendo la pregunta, la participación ciudadana. Mientras más genuina sea la participación ciudadana, más genuina van a ser los cambios que se pongan en la Constitución. Gracias. Yo enseño un curso sobre los derechos individuales y nuestra Constitución, y yo defiendo el artículo 2 de nuestra Constitución porque contiene los derechos individuales que utilizamos durante las protestas en el 2019, en el verano. También he escrito y digo y creo que los derechos humanos no nacen de una ley, ni de una constitución, ni de un tratado, sino que los derechos humanos los construimos las personas con nuestro accionar. Como dice Ana, o sea, a través de nuestras acciones vamos conformando que tenemos derecho a cambiar un gobierno que es corrupto, un gobierno que no nos respeta. A través de nuestro accionar, las mujeres fuimos estableciendo nuestro derecho a la igualdad y a la equidad. A través de nuestro accionar, muchos sectores empezaron, antes de que se reconociera el derecho al matrimonio en este país, para las parejas del mismo sexo, las parejas del mismo sexo se casaban en otros lugares donde se permitía, o se casaban aquí con amistades que los casaban, o algunos religiosos que apoyaban ese derecho, pero fueron creando el derecho. Entonces, creo que en ese sentido, pues ya el pueblo se manifestó sobre que no va a tolerar gobernantes de esa calaña. Por otro lado, también la protesta defendió la Constitución, la libertad de expresión, las libertades políticas que aparecen en la Constitución. Nuestra Constitución, por supuesto, a nivel estructural, tiene unos aspectos que se deben atender y cambiar, y el problema mayor que tiene es que está atada a la de Estados Unidos y bajo la legislación de Estados Unidos y atada a ese otro país. Ese es otro asunto que requiere nuestra movilización y actuación. Creo que casi lo has dicho todo, pero un aspecto importante que yo creo que amerita destaque es cómo el pueblo, y también me atrevo a decir en estas circunstancias el pueblo, por la diversidad de grupos y de perfiles de los que se unieron y las que se unieron a la manifestación, pero me parece que fue un ejercicio interesante desde principio, cuando hablaban de las manifestaciones, las protestas, cómo el Estado respondía a esas protestas, hasta el momento en que el Tribunal Supremo, ¿verdad?, resuelve lo que resolvió, que el pueblo comenzó a interesarse en el tema de la Constitución. Sorprenderá que había mucha gente que literalmente no sabía que era una Constitución. Nunca habían leído nuestra Constitución. Y tengo un amigo que me preguntaba, tengo una duda, ¿eres constitucionalista? Y bueno, en estos momentos todos lo somos, en la medida en que un acercamiento que hubo del pueblo que me parece saludable a su Constitución, a sus derechos constitucionales, malos o buenos, o con capacidad de mejorar y vocación de mejorar, claro que sí, pero yo creo que ese acercamiento
a ese documento fundamental también ocurrió. Y es parte de lo que yo veo como una curiosidad política, intelectual, de ciertos sectores que yo honestamente no había visto y que me sentí pues muy bien. Yo creo que hay que capitalizar sobre ese tipo de asuntos, porque el interés estuvo ahí, el interés está ahí, y de nuevo, mientras más información tengamos los ciudadanos y las ciudadanas, vamos a tener mayores herramientas para lograr los cambios que necesitamos. Pero me parece que ese acercamiento fue también un elemento que debe subrayarse de lo que ocurrió en el verano del 2019, viendo personas que por primera vez estaban leyendo la Constitución. Aparte de la lectura, que fue otra de las manifestaciones interesantes que se dio. Sí, me pareció bien interesante. Como me miraste como que tenía que haber dicho algo. Pues pienso que aunque se leyó la Constitución por alguno de los grupos que allí estaba y que ahora quizás las asambleas de pueblos están hablando de ese tema también, etcétera, post verano del 2019, yo no creo que haya sido una crisis, en mi opinión personal, no es una crisis constitucional lo que llevó a la gente a la calle. La gente no estaba yendo allí porque la Constitución no resolvía el problema, sino la gente estaba yendo allí a mostrar su indignación. Y luego los juristas pues habrán notado las lagunas o los problemas o no sé, las carencias que habrá que solucionar o la limitación de la Constitución para solucionar una crisis, pero no es la Constitución la que genera, por supuesto que no, la crisis, sino la crisis la genera la corrupción, la crisis la genera la misoginia, la crisis la genera la homofobia, y la crisis es la manifestación de la ciudadanía y de la gente mostrando su indignación y activándose políticamente, y ya luego qué se hace con eso, pues ya se decidirá o se discutirá en mesas de abogados y abogadas, pero también en la calle, al margen de esas discusiones también, porque no necesariamente es un issue constitucional para mucha gente, y no tiene que serlo, pero me parece bien bueno lo que está sucediendo, ¿no? Que se lea y que se genere un conocimiento sobre la Constitución, pues válgame. Bueno, pues con esas palabras cerramos nuestro foro y agradecemos inmensamente el tiempo de nuestras panelistas de este foro tan interesante, y a todos los que han compartido con nosotros aquí en el teatro y en Facebook Live. Muchas gracias, que tengan buenas tardes.